Bueno, allí está, estamos repasando parte del Congreso de la Nación, miembros de la Corte Suprema de Justicia y desembocamos en Fernando Fraquelli esta mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Fer? ¿Bien? Muy bien. Bueno, finalmente ya se publicó en el boletín oficial la convocatoria hecha por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al Congreso para sesionar en este periodo de sesiones extraordinarias. Es el periodo en el cual únicamente están habilitados los temas que habilita el Poder Ejecutivo de la Nación. Son muchos temas, son 27 temas. Hay una agenda del Congreso que quedó pendiente en el mes de diciembre, que incluye proyectos vinculados y de alto impacto con la sociedad de manera directa, como es la ley de alcoholemia, como puede ser el proyecto de ley de moratoria. Hay proyectos vinculados con el Ministerio de Economía o pensando en la reactivación económica, como por ejemplo el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Pero también están los proyectos, que es lo que se estuvo hablando en las últimas horas, en los últimos días, que tienen que ver con la situación de la justicia. Y esta reestructuración de la justicia que está planteando desde el primer día de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, desde el Congreso se avanzaron en muchos proyectos vinculados al área judicial, al Poder Judicial. Hablamos de reforma en el Consejo de la Magistratura, hablamos de aumento de miembros de la Corte, hablamos de reformas en la Procuración General de la Nación. Muchos de esos proyectos, Consejo de la Magistratura, Procurador de la Nación, aprobados en el Senado y que duermen el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Para tener en cuenta, ¿en qué lugar estaría el tratamiento de estos proyectos que son los que la oposición no estaría dispuesta a acompañar? En función justamente de que si son los primeros que se tratan a partir de la apertura de las sesiones extraordinarias el 23 de enero, ¿qué posibilidad hay de lograr el quórum? A ver, la reforma judicial no avanzó porque también hay una decisión política desde la oposición, desde Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición en no modificar o no avanzar en una reforma judicial. Ya anticipó también Juntos por el Cambio una postura respecto al pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que ya también hay una postura política. ¿Qué puede cambiar del 23 de enero al 28 de febrero? Me parece que muy poco o nada en relación a los temas judiciales. En los temas económicos hay otra discusión, por ejemplo, con el proyecto de ley de agroindustria, con el proyecto de ley de blanqueo. Hay otras discusiones que pueden acercar posiciones y mucho más podrían acercar posiciones en la agenda que tiene que ver con los proyectos de alto impacto en la sociedad, moratoria o alcohol cero. Bueno, la cuestión de moratoria es la jubilatoria, ¿verdad? Sí, claro. Claro, que mucha gente lo está esperando. Como bien decís, avanzó este proyecto en el Senado, pero falta ratificarlo en el diputado. En este caso... Y además, en el caso de moratoria, avanzó en el Senado con las posturas disímiles en Juntos por el Cambio. Claro. El PRO rechazando en el Senado el proyecto de moratoria y la Unión Cívica Radical, que no votó el rechazo, se abstuvo. Exacto. Pero esa abstención en el Senado facilitó también los números para que se apruebe este proyecto en la Cámara de Senadores. Ahora en diputados falta la sanción final. Está en la Cámara de Diputados. Muchos señalaban que la posibilidad que el radicalismo tenga la misma actitud y tener, digamos, la construcción de mayorías para el oficialismo y se pueda aprobar. Lo cierto es que el panorama político cambió desde diciembre a la fecha en torno a esa relación entre el oficialismo y la oposición, enturbiado porque, bueno, principalmente por los temas vinculados con la justicia. Ahora más enturbiado con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que ya... Repetimos, Juntos por el Cambio adelantó que no va a facilitar el tratamiento de ese proyecto de ley, pero ya también desde el oficialismo señalan que en diciembre no había juicio político a la Corte y tampoco desde la oposición se facilitaron los números para avanzar con proyectos que tengan impacto en la gente. Veremos qué es lo que ocurre a partir del 23 de enero. Claro, consultarte respecto a los pedidos de juicio político. ¿Existen otros proyectos ya presentados en el Congreso pidiendo el juicio político de los integrantes de la Corte por parte de legisladores afines a la coalición cívica? ¿Qué posibilidades hay de que esos legisladores de la coalición cívica, hoy integrantes de Juntos por el Cambio, acompañen el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y del oficialismo del Frente de Todos? Me parece que hay unas posturas políticas que trata de plantear Juntos por el Cambio de abroquelarse en una postura unificada. Más allá que
haya una decisión en su momento de avanzar con un pedido de juicio político, no a los 4 miembros de la coalición cívica. El pedido de juicio político fue principalmente a Lorenzetti. A Lorenzetti. A los 4 miembros de la Corte Suprema hay otro pedido de juicio político que hizo Vanessa Siley y principalmente a Horacio Rosati. Es decir que todas esas discusiones y esos proyectos que ya están en la comisión se van a poner en discusión, pero veremos. La idea, la intención del oficialismo es dividir en 3 partes lo que es el juicio político a la Corte Suprema. Primera parte o primera etapa, podríamos decir, la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación, en la comisión que preside Carolina Galliar. Cuando pasen 2 o 3 meses, en definitiva los tiempos los va a marcar también ahí el oficialismo en torno al trabajo de investigación y de buscar escuchar a invitados y citaciones que van a hacer en la comisión. La segunda etapa será ya qué es lo que pasa en el recinto. Se necesitan 2 tercios, es un número muy lejano para alcanzar por parte del oficialismo, y la tercera etapa ya mucho más lejana será, en caso de aprobarse en el recinto, será el tratamiento y la acusación ante el Senado Nacional. Falta mucho para eso. La primera etapa, a partir del 23 de enero, se abrirá lo que va a ser la Comisión de Juicio Político y empezarán a delinear las estrategias que ya van esbozando oficialismo y oposición para tratar el juicio político. Impecable, gracias Fernando. Hasta luego. Bueno, 23 de enero entonces estaremos allí expectantes de estas sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.